En todas partes un solo canal. Telecontacto, la nueva era de la televisión. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Muy buenas tardes, nuevamente, ¿cómo están ustedes, querido público? Mi nombre es Carlos Felipe Cabrera y esta es una nueva entrega de su programa Devuélveme mi país, auspiciado por el Movimiento Revolucionario Morena y nuestro presidente, el señor Raúl Rojas. En esta semana hemos tenido grandes actividades, tanto en Dominicana como en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Por ahí le pido a producción, por favor, que vaya poniendo unas fotografías de la juramentación de 16 movimientos de apoyo a la candidatura de Luis Abinader y en especial el movimiento Morena en Estados Unidos. También tenemos un invitado muy especial, se llama el señor o el licenciado José Reynoso, especialista en materia de derecho, en Estado de Derecho, viene a hablarnos unos temas muy importantes acerca del rol, de los deberes, de los derechos de los dominicanos durante época electoral. Y también viene a hablarnos acerca de la figura del presidente. ¿Cuáles son los inconvenientes que actualmente están teniendo los dominicanos, por ejemplo, que no están apareciendo en el padrón electoral? Hay voces de famosas como Cecilia García, tengo conocidos que residen actualmente en Estados Unidos, que en todas las épocas electorales han votado allá. Y hoy cuando fueron a revisar, en esta época fueron a revisar en su padrón electoral, resulta que le tocan votar aquí, cuando tenían todas sus documentaciones legales actualizadas, porque en las elecciones pasadas, tanto en las municipales como en las presidenciales pasadas, pudieron votar allá. Su padrón no le salió aquí en el país. Entonces, sobre este tema también va a hablar el señor José Reynoso. Bien, si las fotografías están listas, por favor, las imágenes. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Bien. Esas fueron algunas de las imágenes de un evento organizado por el sector externo internacional, OLA, auspiciado o coordinado por el señor Fermín García. Eso sucedió en el Bronx. Ahí vimos algunas imágenes de representantes de algunos movimientos, entre los cuales se destacó o se destaca el movimiento Morena, movimiento revolucionario nacionalista, y nuestro presidente, el señor Raúl Rojas. En ese evento se reafirmó el compromiso de la comunidad dominicana en Nueva York por el cambio. Eso es un mensaje que se le está diciendo a la oposición. El cambio va, por encima de quien sea, el cambio va, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley. Entonces, no importa lo que haga la oposición, no importa los trucos que quiera meternos a los dominicanos.
este país ha evolucionado, o sea, no han provocado tantos actos de corrupción que no nos ha quedado otra forma, o vamos a decir, u otra manera que educarnos en materia política. ¿De acuerdo? Entonces, estamos pendientes de cada acto que haga el gobierno. Si el gobierno quiere salir bien parado de esta, más le vale, y es una sugerencia, es un consejo, más le vale que actúe conforme a la ley. Porque el liderazgo político en Estados Unidos, en especial en el estado de Nueva York, no se va a quedar de las manos cruzadas si el gobierno se atreve a hacer un fraude electoral. En Dominicana tampoco nos vamos a quedar cruzados. Por nuestra sangre corre sangre de patriotas, sangre de trinitarios, sangre de revolucionarios. Hemos eliminado a dictadores, hemos quitado del medio caudillos, hemos quitado presidentes democráticamente. A este gobierno le conviene, y lo digo en buena fe, que todo transcurra en tranquilidad, que todo transcurra apegado a todas las palabras, a cada letra, a cada acento que establece la Constitución en materia electoral. No se le pueden vulnerar los derechos. Pues bien, vamos a darle entrada a nuestro primer invitado, bueno, a nuestro invitado de esta tarde, al señor José Reynoso. Después de la pausa. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. A cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada. Seremos un país con dignidad y esperanza. El país que merecemos paso a paso va a surgir. Porque nada es para siempre y ya les llegó su fin. Ya llegó Luis, llegó la Ya llegó, ya llegó Luis. ya llegó. Y es que la hora del cambio ya llegó. Ya llegó. Llegó la hora, ya llegó Luis. Ya llegó. Es que la hora del cambio ya llegó. Y no te conformes, vamos con Luis. Hoy somos invencibles. El ya está aquí. Estamos trabajando. Vamos a avanzar. Y siéntete seguro. Porque el cambio va. Echar para acá. Toma mi mano. Marchemos juntos con Luis por el cambio. Echar para acá. Toma mi mano. Marchemos juntos con Luis porque el cambio va. Ahora que arrancamos, nada nos detendrá. Y vamos a arreglar. Todo lo que está mal. Pongamos corazón. Tenemos la razón, lo vamos a arreglar, porque el cambio va.
Síguenos en las redes sociales. Morena, Movimiento Revolucionario Nacionalista, devuélveme mi país. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. A cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. A cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Vamos a cambiar. Porque el cambio va. Bien, como ya le había mencionado, con las imágenes que se pasaron, saludamos a toda la comunidad PRMista de Estados Unidos, en especial al movimiento Morena, comenzando por su presidente, el señor Raúl Rojas, su esposa Josefina Aquino, el señor Harold Rodríguez. También saludamos al señor Fermín García, coordinador o presidente del sector externo internacional. Básicamente Morena está en todas partes de la República Dominicana. También saludamos a parte de la logística y de la producción de este programa al ingeniero Cristian Pérez y el señor Alex Díaz, que están allá aquí en el cuarto de los controles, con toda la logística que amerita. También algunos miembros de Morena en Santiago. Tenemos a Junior Méndez, Alexandra Méndez también. Tenemos a Dani y a todos los PRMistas, miembros de este poderoso partido, y a los que están entrando. Para la semana que viene tenemos un programa muy especial de ciertas actividades que hemos hecho durante toda esta semana. Pero en esta tarde, como ya le había dicho, le tenemos a un invitado muy especial, el licenciado José Reynoso, quien tiene el tema que en esta semana está en boga: la vulnerabilización de los derechos de los dominicanos en el voto en el exterior, y por qué no aquí también. También acerca de la figura del presidente, que ha sido todo una incógnita durante toda esta pandemia. Hemos visto que el presidente ha estado sinceramente bastante resguardado, poniendo a su candidato presidencial como punta de lanza, y al vocero de la presidencia y al ministro de Salud Pública hablando tonterías, confusiones, creando confusiones en todo el país, cuando él debería de dar la cara, así como lo hacen presidentes de otras naciones. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, hermano. Yo lo primero que vamos a iniciar corrigiéndote una parte. Cuando Dígame. me dice el presidente, en este país no hay presidente, hermano. No hay presidente. O sea, aquí hay espérese. No, aquí hay un candidato Mire, del gobierno que se le han facilitado las ayudas, el Estado, todo un aparato. Incluso, si estuviéramos en otro país, ya la Asamblea hubiese destituido al presidente y el gabinete completo estuviera preso. Eso solo se ve en República Dominicana. Pero usted es licenciado en Derecho, ¿cómo usted se atreve a decir que aquí en este país no hay presidente? De que haya un mal presidente, otra cosa, pero de que no... ¿En qué usted se sustenta? No hay presidente, y el que aspira a serlo, o sea, no da para ser presidente. O sea, Gonzalo Castillo, un amigo mío que trabajábamos juntos, me decía, hay muchas personas que solo nacen para ser mandados, y el presidente es un mandatario, o sea, que manda. O sea, Gonzalo Castillo sería como una especie de un tonto útil en el tren del Estado, porque quien va a gobernar va a ser Danilo detrás de él, porque fíjate que es una persona que incluso no tiene un discurso elaborado, no tiene una propuesta.
La sorpresa más grande yo me topé, yo tuve que ir a buscar la computadora de mi sobrina, y en la computadora que dan en educación, pese a que ya se van de vacaciones, y unos niños que ya salen, tienen programa de Gonzalo, vota por González, en lo que es la computadora. Entonces, eso es uso de recursos del Estado para hacer campaña. Pero ¿dónde está la Junta? La Junta, bien, gracias, porque la Junta es una especie de cómplice silente que por las intervenciones internacionales y todo lo que ha venido sobre el fallo que tuvieron en cuanto al expresidente Leonel Fernández, el fraude que se le hizo, luego el fraude que había montado en febrero. Entonces la Junta está como el enemigo que te amaga si te doy, como que si te amaga si te doy, lo hago bien o lo hago mal, porque está dentro de lo que es la mira del Estado. Fíjate que aquí supuestamente un coronel y un triste señor de cómputo de que hacen un boicot de unas elecciones, y bien, gracias, ya no se habla de ellos. O sea, ya no se habla de ellos. Este país es un escándalo tras un escándalo. Y es por eso que yo vuelvo y digo, no existe la figura presidencial. ¿Tú has visto alguna vez en las alocuciones que ha hecho el presidente, que le ha dicho a este pueblo, los fondos que nosotros recibimos se invirtieron en esto, esto, esto y esto? Lo que dieron, las donaciones se invirtieron en esto, esto y esto y esto. Se hicieron las licitaciones para adquirir esto y esto y esto. No, aquí es simplemente Salami González, Puerco Gonzalo. Óyeme, y déjame decirte que a mí me dio una risa un día de esto. Yo corro mucho por ahí, por un parque cercano, incluso. No nos abren los parques, pero todo está abierto. Pero corremos por fuera. Y hay un burro en un sitio. Y yo, Gonzalo, y me respondió. Oye, eso lo puedo yo jurar por mi propia salud. Me cayó atrás y me respondió. Oiga, si usted entró duro y curvero. No, o sea, yo incluso como ciudadano, por ejemplo, yo siempre lo que he sido abogado. Incluso nunca he estado nombrado en ningún gobierno. O sea, porque vivo de mi profesión, pero soy un ciudadano que sí me gustaría que las cosas se hagan bien. O sea, aquí no aguantamos escándalo más. Yo le decía, fíjate, que asunto pandemia ha venido a tapar muchísimas cosas. Aquí no se habla de OISOE, aquí no se habla del caso de Brecht, porque incluso establecieron la jurisdicción privilegiada que de entrada se solicitó y no se emitió, pero se admite ya en el juicio de fondo para que el asunto quede en un limbo jurídico y a los dominicanos se nos olvide. Incluso, tú te pones a ver aquí, ¿a qué se está jugando aquí? Tú sabes que si no se hacen elecciones aquí, antes del 16 de agosto, o sea, aquí la constitución de nosotros, que es la más modificada en la historia del mundo, no contempla nada sobre un estado de emergencia. Porque aquí simplemente se han modificado constituciones para conveniencia de parte, no para beneficio de un pueblo. Vamos a suponer, no hay elecciones el 5 de julio. ¿Qué pasa el 16 de agosto? ¿Qué pasaría? Sencillo, dice que entraría el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en un plazo de alrededor de 2 semanas convocaría la asamblea, pero cae en un limbo constitucional porque la asamblea ya cayó y terminó el 16 de agosto. O sea que también la figura que le ponen al presidente de la Suprema también es inconstitucional porque no tiene capacidad de convocar una asamblea que ya terminó su mandato. Pero encima de eso, la Suprema obedece también, no es independiente del Poder Ejecutivo. Aquí no existe la independencia. Incluso aquí depende los nombres. El muerto de Cienfuegos no es el muerto de los Cerros, vamos a estar claros. O sea, el muerto tiene nombre y apellido. Y si hacen alguna justicia cuando caen algunos muertos muy pobres, por la presión mediática, no por la presión judicial. Porque fíjate en el estado que nosotros estamos, o sea, no pasamos a la tercera fase, pero yo digo que la tercera fase eran los 3 puntos que podría aumentar Gonzalo Castillo, pero a él no aumentarlo, entonces nos quedamos en la fase 2 a ver si ha llegado a 2 puntos de los 23 que tiene. Porque aquí todo está abierto, los bancos están abiertos, las remesadoras están abiertas. Pero yo siempre he establecido, me han planteado un toque de queda a mí, que yo no le encuentro el sentido. De 8 de la noche a 5 de la mañana, ¿y quién se contagia a esa hora? Pero pues tú si te contagias en las remesadoras, en los bancos,
cuando yo fui a una escuela que me topé con 600 padres, donde hay que gastar un reguero de dinero en transporte para llevarlo a la arena de Cibao, hacer esa política, entregarle una computadora. Ahí no había contagio. Con una publicidad de un candidato a la presidencia, o sea, usando los fondos del Estado para beneficiar. Pero le han cambiado, le han echado benzina, gasolina, todo tipo de carburante al candidato de gobierno y no ha aprendido. ¿Qué piensas acerca de este repunte inesperado, repentino, que ha tenido los reportes de números de infectados y de números de muertos, reportados por el ministro, el flagrante ministro de Salud Pública, que lo único que habla y pide, y excúseme, y le pido excusa a la audiencia, sin faltar respeto, pero lo único que hace ese ministro es crear confusiones. Dice una información y al otro día se retrata. Al tercer día vuelve a decir una información, al cuarto día se retrata. Entonces, o el papelito que le están pasando a él, o él no lo sabe leer, o quien le está pasando los números no lo sabe calcular. Lo cierto es que él quedó por debajo, a mi juicio personal, quedó por debajo de su posición. ¿Qué les recomiendo a él? Renuncie. Si está viendo el programa o alguien que esté cerca de él, renuncie. Trate de salvar el poquito de dignidad que a usted le queda y deje que otra persona, permita que otra persona con carácter científico pueda sacarnos de este hoyo que este gobierno nos ha metido a todos. ¿Qué usted piensa en ese sentido? Hermano, yo al ministro de Salud Pública, yo lo miro con pena y compasión, porque cuando un ser humano pierde la dignidad, es mejor que pierda la vida, porque eso no debiera perderse. Porque cuando tú estás haciendo algo con la seriedad necesaria, tú vas a un sitio de manera coherente, claro, tranquilo. Y fíjense, cada vez que da un informe, o sea, él empieza como con ese nerviosismo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si me equivoco, si no me equivoco. Y va a un programa y dice una situación y después en un informe dice, óyeme, por eso está afectando el candidato de gobierno, entonces va a acusar a otra persona. Si él tuviera un 2 de seriedad hace tiempo, que hubiese incluso, para que no se vea tan feo, que se haga el enfermo y pida una licencia, porque lo que manda es ser destituido, pero como él es un tonto útil, necesariamente no lo van a destituir, porque siempre lee el papelito que el gobierno le manda. Pero un dominicano común y corriente podría demandar al ministro de Salud Pública por proveerle de falsas informaciones a la ciudadanía, porque él está mintiendo a la nación. Sí, puede demandarlo, pero imagínate, el tren judicial, ¿a quién responde? Al gobierno, Estado. al Estado. Dentro de lo que yo como ciudadano me siento identificado con Luis Abinader, es que me ha planteado un procurador independiente, una justicia independiente, o sea, porque yo como abogado no quiero que me hagan favores, pero sí quiero que cuando vayamos a conocer un expediente, cuando yo tenga la razón me la den, pero cuando no la tenga que me la quiten. Entonces hay como un equilibrio judicial, aquí eso no existe. Entonces Luis vende esa posibilidad y sé que va a cumplir, porque no podemos dejar atrás que el sistema de partidos políticos ha caído en un descrédito, pero Luis vende esa posibilidad de que el sistema tradicional de política puede ir al Estado y puede hacerlo bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a comerciales, ¿verdad? Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. A cambiar. Es el día porque el cambio va. Contigo vamos a cambiar. Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada. Seremos un país con dignidad y esperanza. El país que merecemos paso a paso va a surgir, porque nada es para siempre y ya les llegó su fin. Ya llegó Luis, llegó la Ya llegó, ya llegó Luis, ya llegó. y es que la hora del cambio ya llegó, Ya llegó, llegó la hora, ya
seguro. Porque el cambio va. Echa pa' acá. Toma mi mano, marchemos juntos con Luis por el cambio. Echa pa' acá. Toma mi mano, marchemos juntos con Luis porque el cambio va. Ahora que arrancamos, nada nos detendrá y vamos a arreglar todo lo que está mal. Pongamos corazón, tenemos la razón, lo vamos a arreglar, porque el cambio va. Síguenos en las redes sociales. Morena, Movimiento Revolucionario Nacionalista, devuélveme mi país. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. Pues bien, fíjense este programa en vivo, así que si usted ve cualquier gesto espontáneo, es que es en tiempo real, no es pregrabado. Un pequeño anuncio, la gente de Constanza, el movimiento Comando Creciendo con Luis, están con nosotros, tanto su presidente, Alexis Suriel, como uno de sus líderes, el ingeniero Félix Suriel. Están en Constanza, Creciendo con Luis, dándonos apoyo a Morena. También volvemos a recalcar saludos a todo Morena en Estados Unidos, Nueva York, en Connecticut, en Atlanta, en Norte Carolina, en New Jersey, en el estado de la Florida. Muchos de ellos están al grito porque no están apareciendo en los padrones electorales. Es decir, perdón, están apareciendo pero aquí en el país, cuando tienen años, tienen décadas votando en el exterior. Ahora resulta que ellos aparecieron con la dirección que tenían cuando residían en el país. ¿Y por qué esa situación no pasó en las elecciones pasadas? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente ahora sí está pasando? Porque en todo caso, esta situación se debió de reflejar en las elecciones anteriores y ya para esta altura de juego, dicha situación, dicha circunstancia se hubiese arreglado, se hubiese normalizado, pero no ha pasado así. ¿Acaso el gobierno va a pagar esos vuelos? Porque si el gobierno paga esos vuelos de ida y vuelta, téngalo por seguro que los PRMistas que están en Estados Unidos y que la Junta le cambió su dirección para acá, para el país, van a coger ese vuelo. Pero bajo las actuales circunstancias, ¿cómo se arriesgan a salir? Bien, con relación a ese tema, Reynoso, ¿qué usted opina? Bueno, muy específicamente, yo lo que quiero decirte, tomándole la palabra al presidente que antes de la pandemia se llamaba Danilo Medina, ahora se llama Gonzalo Castillo, quizá lo que decía ese expresidente Danilo Medina, que la antesala de febrero, pero después que se conoció en marzo, era el resultado de lo que iba a pasar en mayo, que ahora va a pasar en julio. O sea,
estamos verificando que ellos han empezado a orquestar su plan de dislocamiento de personas que están con una clara convicción de votar por el cambio. Y ellos han empezado, porque ellos a través de su listado y de esas grandes personas que están más que identificadas con este cambio, ellos han empezado a hacer un dislocamiento, y cuando esa gente van a la junta, que necesariamente que tienen que empadronarlo y ubicarlo en los lugares que le corresponden, la respuesta es: no tenemos plazos, estamos simplemente capacitando funcionarios de mesa, elaboración de boletas, y en esa parte no estamos haciendo nada en relación a lo que es votación, cambio de cédula, cambio de lugar de votación. Eso ya está suspendido, pero con toda la intención. No he visto el primer PLDista o funcionario de gobierno que diga que está dislocado. Simplemente están dislocados los que ellos entienden que van a votar por el cambio, o sea, en contra de ellos el próximo 5 de julio. Muy bien. Y en los últimos momentos, gestiones de la corrupción del gobierno. Bueno, la corrupción. O sea, como decía un video que circula por ahí, Domínguez Brito, cuando era procurador, que dicho sea de paso, Domínguez Brito, persona a la cual yo siempre he admirado, porque, como digo, es uno de los pocos serios que tiene el gobierno, que incluso debió ser el candidato, porque él fue que ganó en todas las encuestas. Pero me decía un PLDista amigo: ese no puede ser, porque si gana no mete preso a todos nosotros. ¿Y por qué dirían eso? Una pregunta que yo dejo como en el aire. Nos va a meter preso a todos, porque él responde mucho a la iglesia y a los lineamientos que necesariamente van de manera correcta. Pero eligieron a Gonzalo, que es una persona que firma sin mirar que firma, y así sucesivamente. Sería como una especie de un tonto útil, o como quien dice, un ejemplo: ese es el centro que va a coger todos los golpes y viene uno por detrás y mete el canasto. Aquí, ¿qué pasa en la corrupción? Yo tengo un niño de 6 años de edad. Déjame decirte que si los fondos que ha erogado el gobierno, las ayudas que ha recibido, se le diera a cada ciudadano, el niño mío mensualmente estuviera recibiendo entre 40 a 50 mil pesos. Pero imagínate, más del 70% no le ha llegado nada. O sea, los empleados, algo que le llegó a través del plan que hizo el mismo Estado, como empezaron en la primera etapa, ya se lo están descontando. Pero muchos empleados fueron porque el estado de emergencia le permitía a los empresarios, o sea, suspender sin tiempo indefinido a lo que es un empleado, pero no le daban las prestaciones. Porque es mejor que tú hagas, a un empleado que tú tengas, vamos a liquidarte, que con esa liquidación el empleado tiene cierto manejo por el tiempo que necesariamente pueda durar sin hacer una labor. Bien, me gustaría saber qué piensas, qué cualidades son las que más se resaltan en el candidato Luis Abinader. ¿Qué es lo que lo hace a él diferente del resto? ¿Qué competencias tiene él que están por encima de los demás y que lo hacen ser la persona ideal para que presida a este país a partir del 16 de agosto de este año? ¿Qué opinas? Lo primero que yo debo iniciar es saludar a mis amigos del movimiento Tsunami Electoral, del cual nosotros formamos parte. También el movimiento Morena también es mío, porque Raúl y yo somos prácticamente como hermanos. Mira, el sistema de partido aquí nuestro ha caído en una situación que tú analizas y analizas y analizas, y los jóvenes van a hacer la gran diferencia en este proceso. Me decía un joven ayer en una reunión que nosotros sosteníamos ahí, donde le dicen vuelta al aire: nosotros vamos a trabajar porque nos van a poner a trabajar con el penco, pero tenga usted seguro que yo voy a votar por el cambio, porque nosotros necesitamos un cambio. Luis Abinader, o sea, tú le hablas a Luis Abinader sobre salud, te tiene una respuesta. Le hablas sobre seguridad, te tiene una respuesta. Le hablas sobre endeudamiento público, te tiene una respuesta.
Le habla de criminalidad, te tiene una respuesta. Le habla sobre COVID-19, sobre la pandemia, te tiene una respuesta. Incluso, en algún momento decía el expresidente Danilo Medina, tengo que llamarle así porque el presidente es Gonzalo, antes de tiempo. Es el único tiempo que será presidente porque a partir del 16 será Luis Abinader. Entonces, decían Luis Abinader en su discurso muy acabado, o sea, tiene una respuesta para todo, pero el Estado no tiene una respuesta, porque es que el Estado no está llamado a regalarle nada a nadie, el Estado está llamado a crear condiciones reales para que un pueblo sobreviva por sí mismo, que tú no tengas que hacer una huelga para que te den un 30% que por ley debieron dártelo en este Estado. Pero ¿qué pasa? Tú, con ese 30% que necesariamente pudo entregarse, está invertido, pero esa comisión que invirtió ese dinero no te sabe decir dónde es que están invertidos, si están aquí, si están allá, porque si tú tienes un certificado financiero en un banco, una institución, la que sea, y van a invertir tu dinero, lo primero es que de alguna forma hay que pedirte como esa autorización para lo que es invertir, invertir lo que es el fondo tuyo. Bien, entonces, sobre ese 30%, hay muchas incógnitas y se dice que la economía se va a descalabrar, ¿verdad? Que la economía se va a descalabrar, que no es posible, que ese 30%, pero si ese 30% se le diera a los dominicanos, ¿qué pasaría? O sea, la respuesta real es ¿qué harían los dominicanos beneficiados de ese 30%? ¿Qué harían los dominicanos con ese dinero? ¿Ustedes saben qué harían? Muchos emprenderían sus propios negocios. Si emprenden su propio negocio, ¿qué pasa con la economía? Crece. Muchos lo entrarían en ahorros. ¿Qué pasaría con la economía local de los bancos? Aumenta. Muchos se irían a viajar. ¿Qué pasaría con el turismo? Aumenta. ¿Qué pasa con la economía? Crece. Muchos lo invertirían remodelando o creando sus hogares, sus casas. Se meterían, por ejemplo, sería su inicial para préstamos. ¿Qué pasa con la industria de la construcción? ¿Qué pasaría? Mira, yo te voy a interrumpir ahí, te voy a hacer una pregunta para que los televidentes se respondan a sí mismos. ¿Tú eres capaz de dar lo que no tienes? No. Sencillo. Es que el Estado no es que afecta a la economía, es que el Estado no tiene esos fondos porque están invertidos, pero debemos creerle que están invertidos o fue que lo utilizaron en campaña o en proselitismo o para compra de ampliación de estado de sesión o para algunos proyectos de ley dentro de las cámaras que tenemos. O sea, eso es lo que hay que ver, o sea, un informe claro de dónde están esos fondos, porque simplemente se le ha vendido a la sociedad que están invertidos, pero ¿a dónde y en qué? ¿Cuáles son mis beneficios? Porque es mi dinero que están invirtiendo. Y fíjate que cuando tú entras en lo que son los beneficios para optar por una pensión, ya tú eres un cacarón. Ellos prácticamente se quedan siempre con más del 80% de lo que tú ahorras porque tú te mueres. Mucha gente no lo reclama. Un ejemplo, si es una viuda se le puede pasar, pero los hijos mayores de edad no se benefician. Eso se queda el Estado con ese dinero. O sea, es un robo a lo público, como decían los viejos de antes. Tuve un caso de un amigo, su padre falleció y dejó 2 hijos, o sea, él y su hermano, y fueron a la AFP de su padre a reclamar. Y él me dijo, mira muchacho, nos pusieron tantas trabas, pero tantas trabas que nosotros calculando los costos, más los abogados, todos los costos legales, nosotros íbamos a quedar en deuda para que ellos nos dieran esos cheles. Es decir, si por lo menos hubiera una garantía real de que si la persona fallece, sus familiares se van a ver beneficiados, pero ni eso. Hay alrededor de 1.800 millones de pesos de personas fallecidas. Pero es sencillo. Yo le hice un favor una vez a un amigo y él me dice, gracias a Dios que no me cobraste. Porque hay que hacer una determinación del heredero, una declaración jurada, hay que buscar las actas de función, acta de nacimiento, o sea,
que si una persona, vamos a suponer, acumuló 40,000 pesos prácticamente en gastos, si un abogado te va a cobrar, te van a ir más de 40,000 pesos. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a invertir? Entonces necesariamente se lo dejan a las aseguradoras. O sea, la traba que le ponen las aseguradoras a lo que es el usuario que tiene ese beneficio guardado, única y exclusivamente es para que no vaya. Porque incluso las aseguradoras, si tuvieran la intención de devolver esos fondos, debieran tener como una especie de testamento de esa persona. ¿Cuáles son mis beneficiarios? Fulano, fulano y fulano. Inmediatamente esa persona muere, van esos ciudadanos y presentan su identificación de que son los beneficiarios de ese personaje, inmediatamente se le pudieran entregar esos fondos. Porque aquí en relación a lo que es el fondo de pensión, la AFP y las aseguradoras, el tema no está claro, porque simplemente nosotros tenemos que pagar para que nos administren los fondos, pero cuando necesitamos los fondos no los podemos obtener. No podemos pedir, yo como contribuidor de lo que es el fondo de pensiones, no puedo ir a la tesorería a decir, yo quiero que me digan, porque ¿quién lo va a decir? O sea, este es un país fallido, pero nosotros como jóvenes aspiramos, y yo sé que va a ser así, que a partir del 16 de agosto, cuando Luis Abinader se siente en la silla, necesariamente hará los cambios necesarios que hay que hacer para que este país florezca. Y dicho sea de paso, el PLD y el gobierno y el comité político está apostando a entregar un cacarón para que el PRM, encabezado por Luis Abinader, lo convierta en un nuevo productivo. Pero Dios y la voluntad de los hombres harán posible que nosotros hagamos las transformaciones necesarias para tener un mejor país y enseñarle al PLD que pasará a la oposición que sí se pueden hacer las cosas de manera correcta. Muy bien, entonces ahora vamos a una pausa, ¿verdad? Entonces regresamos con nuestra última parte. Muy interesante la que viene. Porque el cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. A cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada. Seremos un país con dignidad y esperanza. El país que merecemos paso a paso va a surgir, porque nada es para siempre y ya les llegó su fin. Ya llegó Luis, llegó la hora. Ya llegó Luis, ya llegó. Y es que la hora del cambio ya llegó. Ya llegó, llegó la hora. Ya llegó, es que la hora del cambio ya llegó. Y no te conformes, vamos con Luis. Hoy somos invencibles. Estamos trabajando. Vamos a y siéntete seguro. Porque el cambio va. Echa pa' acá. Toma mi mano. Marchemos juntos con Luis por el cambio. Echa pa' acá. Toma mi mano. Marchemos juntos con Luis porque el cambio va. Ahora que arrancamos, nada nos detendrá. Y vamos a arreglar todo lo que está mal. Pongamos corazón, tenemos la razón. Lo vamos a arreglar porque el cambio va.
Síguenos en las redes sociales. Morena, Movimiento Revolucionario Nacionalista, devuélveme mi país. El cambio va. Vamos a cambiar. Y grítalo duro porque el cambio va. Con Luis y contigo vamos a cambiar. Hoy es el día porque el cambio va. Vamos a cambiar. Bien, José, para cerrar ya este episodio, una última pregunta. ¿Qué opinas acerca de las tácticas que está utilizando el gobierno para intimidar a las personas para que no vayan a votar? Hay diferentes tácticas. ¿Qué tú opinas? ¿Qué has visto de Hermano, el gobierno dentro de sus planificaciones de campaña ha entendido que influir en el terror del ciudadano para que no vaya a votar, incluso los protocolos que establece la Junta son una dislación a lo que es el proceso para que haya una abstención, porque si tú calculas 4 minutos por cada votante en un colegio donde son 10 horas, 10 por 60 te da 600, o sea, te van a votar 150 personas, que va a ser un 25%, ellos están apostando a la abstención. Pero si nosotros verificamos los niveles de alza de lo que es el COVID-19, nosotros tenemos una tasa de letalidad de menos de un 2%, simplemente lo que han habido unos contagios, pero tampoco te han dicho cuáles son las pruebas que se han hecho, la forma que se están haciendo, porque el humilde ministro, para no ofenderlo, le estamos diciendo humilde, ha dicho que hay una clínica de muertos que tenían 3 meses que no le habían reportado, ahora lo van a poner como reportado de COVID-19, pero aquí, como dominicanos, hemos prácticamente casi encontrado la cura, porque la aspirina, el limón y esa tisana con jengibre, óyeme, le dan en la madre a lo que es el COVID-19, ya la gente no se muere de eso. Entonces, aquí ese terror que quiere meter el Estado para que el cambio no se dé, o sea, solo Dios evita que Luis Abinader sea presidente, pero Dios está con nosotros, o sea, que va a ser presidente el próximo 5 de julio. Pues bien, muchísimas gracias. Gracias al licenciado José Reynoso por su valiosa aportación. Para la próxima semana, a la misma hora, tenemos a un invitado muy, muy especial que les va a encantar a todos. Estoy seguro que sí. Saludo a Morena, Estados Unidos, a Morena en toda la República Dominicana. Vamos para adelante. Le damos las gracias a Telecontacto, Canal 42, al Movimiento Morena y al Canal 57. Hermanos, el cambio está en nuestras manos. El 5 de julio, bien protegido, ve tú, tu familia, tus amigos, tus relacionados, ve y vota porque el cambio va. Porque el cambio va.